muchísimas gracias a ti, María Luisa, y a Francisco por darme esta oportunidad y este espacio de compartir mi historia. Antes de empezar a mostrar mis libros, pues me gustaría empezar con la historia dura de mi vida que me llevó a escribirlo y a salir de mi propio silencio. Desperté de un coma sin ningún recuerdo, con completa sensación de haber perdido no solo mi pasado, sino también a mí misma, mi propia identidad. Mi vida comenzó completamente desde cero, cuando tenía 17 años, después de mi accidente de moto, que tuve el 31 de julio de 2006, en el, como he dicho antes, me dejó en coma casi un mes. Todo fue como una página en blanco para mí que necesitaba ser escrita realmente. De hecho, después de ese momento, pues yo no tenía ningún recuerdo de mi infancia, solo tenía preguntas continuamente. Desde ese vacío fue donde descubrí la importancia de las palabras, el poder que tenían las palabras, porque escribir se convirtió en mi forma de reconstruirme y de dar sentido a la pérdida de mi memoria que tuve, absoluta, y de poder dar continuidad a mi vida. Hoy, gracias a eso que me pasó, pues soy escritora de 2 autobiografías, además soy maestra, que intento servir como ejemplo a los estudiantes y a los padres que también me escuchan, y además soy investigadora, que estoy ya en mi 4º año de doctorado, que me baso en mis 2 novelas autobiográficas y en mi historia de vida para tratar a las mujeres sin diagnóstico que no lo tienen en tiempo. Entonces, no escribo desde la memoria, lo que escribo es desde la reconstrucción emocional y humana que tenemos las personas tras un daño cerebral. Con mis 2 novelas acompaño a otras personas a ordenar su vivencia y a entender su propio viaje que pueden hacer conmigo. Mis 2 novelas se llaman La chica de la parada mental, esta es la primera y aquí tenemos la segunda. Estas son la traducción de las 2 novelas, que las he traducido y las he publicado en Texas, donde he estado haciendo la continuación de mi doctorado en 2025 y 2026. Y además exploro temas bastante importantes, exploro la identidad, la memoria, el misterio, los viajes, el reencuentro de las personas. Ambas novelas son como thrillers psicológicos y neuropsicológicos que tratan la historia real de la protagonista y autora, que es Laura Torres Caro, que soy yo, una joven marcada por el trauma cerebral, tal como he dicho antes, mi estado de coma del que tuve y episodios de amnesia retrógrada. Además lo hago como una novela, porque mezclo la realidad de mi propia historia real con la ficción, para hacer más interesante la historia. Es una travesía, la primera novela, empezamos con una travesía de tren alrededor de Málaga, que es mi ciudad natal, alrededor de España, en la que hay alguien, él, que parece saber la verdad de ella. Él me sigue en cada parada, en cada estación, para que descubra el pasado que yo tengo olvidado. Y debemos preguntarnos, ¿quién es ella? Tras la memoria fragmentada y completamente rota que tengo. Y en la segunda novela, Laura continúa su trayecto de tren, sin darse cuenta que él la sigue. También enfrentando la propia historia que él tiene con la mía misma. Y ese viaje va aún más allá, deja España y va hacia Nueva York, que se ve el progreso de mi enfermedad. Laura se vuelve más intensa sobre la conexión que hay entre ambos, él y ella, y el tren es como un hospital en movimiento del que ella no puede escapar. Y es así donde nos surge la pregunta clave: ¿y si recuperar la verdad de ella no fuera una salvación? Entonces, haber pasado por esta situación dura que os he contado de no tener ningún pasado ha sido bastante difícil, pero en el fondo, tanto mi vida como las novelas, e incluso mi investigación, que se basa en mi estudio caso de mi propio cerebro, pues gira en torno a 2 realidades, al pasado y al presente, con la búsqueda de mi propia identidad, la dualidad, mezclando la realidad con la ficción, como he dicho. Y acabo con esta frase: cuando no podemos recordar quiénes fuimos, ¿qué tal si empezamos a escribir
quiénes somos ahora realmente. Y además, los pacientes, tal como soy yo, debemos contar nuestra enfermedad para ser por fin descubierta y tener diagnóstico. Y gracias por estar a todos en este viaje de tren y acompañarme. Si me queda algunos segundos, pues me gustaría simplemente decir que todos podemos al simplemente intentarlo.